nuestro siguiente programa, Cátedra Familiar, con el profesor Juan Pablo Romero. Muy buenas tardes, noches, días, según se encuentren, en donde se encuentren. Un abrazo gigante, su amigo Juan Pablo Romero en Cátedra Familiar, nuevamente dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Cátedra Familiar, un lugar en donde el estudio entra al hogar, entra a los amigos, entra a la familia, un espacio de estudio para cada uno de los miembros de la célula familiar. Así es que pues sean ustedes todos bienvenidos. En esta ocasión venimos con la segunda parte del programa. Ya como han notado, el programa pasado fue solamente la primera parte del programa habitual. En esta ocasión vamos a entrar directamente al tema número 2, ya que la vez pasada vimos el maestre habla. Así es de que bueno, pues entremos en materia. Estamos leyendo, estamos estudiando la psicología de la posible evolución del hombre de Pedro Ouspensky. Estamos ya en la conferencia número 3, y bueno, trata al respecto para que nos vayamos retomando el tema del estudio de cómo el hombre pues no se conoce bien a sí mismo. Hombre como ser humano, hombre, mujer, los seres humanos en lo general no nos conocemos, no de una manera integral, nos conocemos de manera parcial. Así es de que en este estudio que nos da Pedro Ouspensky nos muestra un camino para poder entendernos, un mecanismo para poder entendernos, un estudio para poder entendernos y poder así realmente dar los pasos en el camino de la posible evolución, de la posible trascendencia, de la posible superación, del reencuentro con nuestra verdadera esencia. Y bueno, más o menos continúa de esta manera. En el camino del estudio de sí mismo y de la observación de sí mismo es necesario estudiar y observar no solo el buen trabajo, sino también el mal trabajo de los centros. ¿Se acuerdan? Centro intelectual, emocional, mecánico, etc. Es necesario conocer todas las clases del mal trabajo y los rasgos particulares del mal trabajo de determinados individuos. Es imposible el conocerse a sí mismo sin conocer los propios efectos y los propios rasgos erróneos, y además de los efectos generales que tiene todo el mundo. Cada uno de nosotros tiene sus propios defectos particulares que le pertenecen solo a él, y también tienen que ser estudiados en el momento oportuno. Como lo señalé al comienzo, la idea de que el hombre es una máquina puesta en movimiento por influencias externas es real y verdaderamente una idea científica. Lo que la ciencia no sabe es, primero, que la máquina humana no trabaja a la altura de su capacidad y en realidad trabaja muy por debajo de su nivel normal, es decir, no con todos sus poderes ni con todas sus partes. Y segundo, que a pesar de muchos obstáculos es capaz de desarrollar y de crear para sí misma muy diferentes niveles de receptividad y de acción. Vamos recordando que esta parte de poderes, para salirnos de la fantasía, son nuestras propias cualidades como seres humanos que se van despertando y nos permiten tener una percepción diferente de la vida. Solamente para ir retomando y recordando, y para aquellos que no han estado en el hilo de los programas, de los estudios,
poníamos el ejemplo de un niño de kinder, ¿no? Tiene sus habilidades, es un ser, entre comillas, totalmente constituido, por eso ya nació y se sigue desarrollando de este lado como para ir afinando esas cualidades. Pero este niño no percibe el mundo como lo percibe el adulto. El adulto ya tiene un camino recorrido, un desarrollo, va comprendiendo cosas que la conciencia del niño, la conciencia niño, todavía no comprende, ¿sí? En ese sentido, la conciencia adulto tiene poderes que la conciencia niño no tiene. Entonces así los seres humanos podemos seguir alcanzando estadios de entendimiento, de comprensión, que pudieran ser los poderes de un ser humano mayormente constituido. Ok, después entonces hablaremos ahora de las condiciones necesarias para el desarrollo, porque se debe recordar que a pesar de que es posible el desarrollo, al mismo tiempo es muy raro y requiere de muchas condiciones exteriores e interiores. Bien, ¿cuáles son estas condiciones? La primera es que el hombre debe comprender su situación, que ya es un camino bastante, es un avance el darnos cuenta que realmente queremos comprender esa debilidad, esa fragilidad, esa falta de conciencia de nosotros mismos. Bien, debe comprender su situación, sus dificultades y sus posibilidades, y debe tener o bien un fuerte deseo de salir de ese estado actual, o un interés muy grande por lo nuevo, por el estado desconocido que debe venir con el cambio. Si no hacemos ese plus, ese esfuerzo, la mayoría de la intención se va a quedar solamente en eso, en intención. En suma, o debe sentirse muy fuertemente repelido por su estado actual, es decir, me doy cuenta que estoy mermado, que me hace falta desarrollo, que tengo que crecer más. Si no es fuerte mi intención por querer salir de este estado, pues va a ser muy complicado, ¿sí? Entonces, o muy fuerte el estar atraído por el estado futuro que se puede obtener. Además, uno debe tener cierta preparación. Un hombre debe ser capaz de comprender lo que se le dice. También debe estar en buenas condiciones exteriores. Debe tener suficiente tiempo libre para estudiar y debe vivir en un ambiente que le haga posible este estudio. Es imposible enumerar todas las condiciones que son necesarias, pero incluyen, entre otras cosas, una escuela. Normalmente cuando queremos hacer las cosas por nosotros mismos, tenemos que hacer un trabajo extra para poder darnos el espacio necesario. De otra manera, la vida constantemente nos absorbe. Así cuando vas a una escuela, dices, bueno, pues vengo exclusivamente para eso. Bien, dice, es imposible enumerar todas las condiciones que le son necesarias, pero incluye, entre otras cosas, una escuela. Una escuela implica ciertas condiciones sociales y políticas en un país en que pueda existir, ya que una escuela no puede existir en cualquier condición o en cualesquiera condiciones. Para su existencia son necesarias una vida más o menos ordenada y cierto grado de cultura y de libertad personal. Es decir, otro ejemplo en relación a la conciencia del niño y la conciencia adulta, pues bueno, el niño no puede definir esas condiciones para ir a ese espacio. Lo define el adulto y el adulto tendría en esas condiciones de madurez encontrar ese espacio. Ok. Nuestra época es particularmente difícil en este sentido. Las escuelas en el están desapareciendo muy rápidamente. En muchos países son absolutamente imposibles. Tenemos que considerar también aquí el tiempo en el que este libro se escribió.
Pedro Uspensky nace por allá de 1850 por ahí, y este libro se empieza a escribir, si mal no recuerdo, a principios de 1900 y algo, si no un poquito antes, al final de 1800. Entonces, las condiciones obviamente han cambiado. Tal vez hoy las escuelas están más cerca de lo que te imaginas, pero se necesita pues de esa madurez para poder acercarte a ellas. Pero prosigamos. Dice, por ejemplo, no pueden existir escuelas en la Rusia bolchevique, en la Alemania de Hitler, en la Italia de Mussolini o en la Turquía de Kemal. Con referencia a este tema, cité en El nuevo modelo del universo, otro de los libros que valía la pena leer, algunos versículos de las leyes de Manu, de las reglas para un shantaka, amo o dueño de casa. Ese es un shantaka. En la 61, en su página 61, no debe vivir un país gobernado por sudras, ni en uno habitado por hombres limpios, ni en uno conquistado por herejes, ni en uno en el que abunden hombres de castas más bajas. En la 79 dice, no debe estar en compañía de parias, ni de candalas, los más bajos de los hombres, ni de pucasas, ni de idiotas, ni de hombres arrogantes, ni de hombres de clase baja, ni de anyabayasnis, o sea, sepultureros. Y en el capítulo 3, en el capítulo 3 de la página 22, un reino poblado sobre todo por sudras, lleno de hombres ateos y privados de habitantes 2 veces nacidos, muy pronto parecerá totalmente atacado por el hambre y la enfermedad. Estas ideas de las leyes de Manu, supongo en relación a que haya espacios como las escuelas que menciona, son muy interesantes porque nos dan una base sobre la cual podemos juzgar diferentes condiciones políticas y sociales desde el punto de vista del trabajo de escuela y distinguir qué condiciones son realmente progresistas y cuáles solo acarrean la destrucción de los verdaderos valores. Volvemos a la cosa del periodo en donde este libro se escribió. Recuerden que hasta hace no mucho tiempo, a pesar del tiempo de tecnología en el que vivimos y de apertura de estudios en los que vivimos, no siempre el estudio o la posibilidad de haber escuelas era normal como hoy, ¿no? O era, pudiéramos tener acceso al estudio. Antes no era tan así, y no solamente en nuestro país, sino en muchas partes del mundo. Así es que esto empieza a tener un poco más de sentido. Y hablando de escuelas de esta clase, diferentes de escuelas del aprendizaje de sí mismo, pues con más complicaciones para aquellos tiempos, más no para estos. Atención, a pesar de que sus adherentes pretendan que estas condiciones son progresistas y hasta lleguen a engañar a gran cantidad de débiles mentales, pero las condiciones exteriores no dependen de nosotros. Hasta cierto punto, y algunas veces con mucha dificultad, podemos encontrar el país en que preferimos vivir, mas no podemos escoger la época o el siglo. Ya asentó, ¿no? Tenemos que tratar de encontrar lo que queremos en el periodo en el que hemos sido puestos por el destino. De modo que tenemos que comprender que aún el comienzo de la preparación para el desarrollo necesita una combinación de condiciones exteriores e interiores que solo muy raramente se dan juntas. Pero al mismo tiempo, tendremos también que apuntar aquí que las condiciones que vivimos actualmente
realmente te permiten, si así tú lo quieres, digo, este espacio es muestra de ello, emprender un estudio sobre sí mismo. Entonces, dice, pero al mismo tiempo debemos comprender que al menos en lo que a condiciones interiores concierne, el hombre no está enteramente liberado de la ley del accidente. Hay numerosas luces que han sido preparadas para él, por las cuales puede encontrar su camino si le interesa y si es afortunado, que ya vamos viendo el trabajo fuerte que uno tiene que hacer. Su posibilidad es tan pequeña que no se puede excluir el elemento suerte. Ok, así dice Pedro Uspensky. Tratemos ahora de contestar a la pregunta de qué es lo que hace que un hombre quisiera adquirir un nuevo conocimiento y cambiarse a sí mismo. Esta pregunta la vamos a tratar en la siguiente etapa del estudio de este libro de la psicología de la posible evolución del hombre. Mas, sin embargo, sí tenemos que notar claramente esta diferencia de tiempos de 1900 a la fecha, ya más de un siglo. Tenemos que entender que las condiciones de vida son totalmente diferentes, que la gente ahora, inclusive hasta la que entre comillas no tiene medios, si así lo define, también por las condiciones interiores de las que habla, simplemente lo va a hacer porque en lo exterior las condiciones están realmente. Y hoy, en el inicio, digo, estamos a un grado de la era del Aquarius, esto cada vez va a ser más abierto. Debemos de preocuparnos tal vez en este tiempo, sí, por las cosas exteriores, para tener esa tranquilidad que decía también el Sublime Maestre en el programa de los Ashram de esta era, que se empieza por las condiciones materiales para que se encuentren, válgame la redundancia, esas condiciones que nos den oportunidad de esa tranquilidad para poder dedicarnos a la parte interior, al desarrollo interior. Entonces, creo que hoy en día las condiciones son diferentes y que ya se puede dar, lo exterior ya no es tan complicado. Y también hemos madurado en lo interior, es por eso que muchas personas como nosotros, como tú y como yo, estamos aquí, ¿no? Entonces, esta dificultad que muestra aquí Pedro Uspensky en cuestiones de desarrollo interior y de circunstancias exteriores también ha cambiado. En nuestros tiempos ya hay más posibilidades, así es de que seguramente vamos a encontrar ese medio. Así es que bueno, pues vamos haciendo nuestra pausita después de un rato de cavilar en lo que nos comparte Pedro Uspensky y regresamos con una parte más en Cátedra Familiar. Espacio para respirar profundo, recordándoles que los programas hoy por hoy están siendo grabados, así es que lo puedes escuchar en el momento que tú lo necesites. Aquí también vas a tener que aplicar pues realmente ese gusto, ese agrado, esa intención de seguir en los estudios, ¿verdad? Porque de repente nos acostumbramos a una hora, pero ahora ya no tienes ese obstáculo. Espero que no se convierta en un obstáculo. Al final de cuentas siempre son oportunidades de mejorar. Bien. Pues bien, después de haber respirado profundo, les traigo una reflexión en un cuento que me pareció muy interesante y que podemos aplicar cualquiera de ustedes. Si eres un joven, un adolescente, un pequeño que te está gustando todo esto, porque conozco niños que así les está gustando muchísimo y preguntan y cuestionan y dan sus opiniones. Qué felicidad. O si eres adulto o ya mayor, yo creo que de todos modos nos puede servir. Así es que vamos a darle inicio.
Se llama El halcón y la rama. Una vez un rey recibió 2 magníficos halcones peregrinos como un regalo de uno de sus valiosos vasallos. Eran los pájaros más hermosos que jamás haya visto. Aunque los halcones eran todavía muy jóvenes en aquel momento, eran hermosos ejemplares preparados para ser guardados en su corte especialmente o específicamente para el rey. El rey llamó al halconero principal y entregó a los 2 hermosos pájaros para que fuesen entrenados. El halconero entrenó a las aves durante meses, pero un día él informó al rey que uno de los halcones volaba y se elevaba en el cielo, mientras que el otro no se había movido de su rama desde el día en que se le había entregado o en que había llegado. Dice, nunca antes me había encontrado con un pájaro tan testarudo como este. Se quejó el entrenador al rey. Siguió discerniendo con la criatura, ignorando su rechazo, y atacó obstinadamente cada uno de sus intentos. Puede que haya algo malo en ese pájaro, dijo. Simplemente no volará. Así dijo el entrenador. El halconero era uno de los mejores de la tierra. Sus talentos fueron muy elogiados por todos los que lo conocían. Así es que el rey decidió darle al entrenador un poco más de tiempo para hacer que ese pájaro volara. Pasaron los meses, pero el halcón nunca se movió de la rama. Los reyes convocaron a los curanderos, hechiceros y a otros entrenadores de toda la tierra para hacer volar a ese halcón, pero ninguno de ellos tuvo éxito, y el ave no se movió de su percha. Un día, un granjero pasaba por el palacio y escuchó hablar del testarudo halcón que no quería volar. Pensó que intentaría hacer volar al pájaro. Habiendo probado todos los demás, el rey estaba desesperado por hacer volar al halcón, así que le permitió al granjero intentar hacer volar al halcón. A la mañana siguiente, mientras el rey estaba encantado de ver a los 2 magníficos pájaros elevándose en el cielo, desde su balcón, el rey no fue testigo de esa hazaña, por lo que fue y le preguntó al granjero cómo es que le había hecho para hacer que el halcón pudiera volar, ya que ningún experto pudo haberlo hecho. Me gustaría saber tu secreto, dijo el rey. Dime cómo es que lograste lo que los hombres más entrenados, intuitivos y sabios no pudieron hacer. Tú hiciste volar al halcón. El granjero miró desde abajo de su frente y le dijo, fue realmente bastante simple, Su Alteza. Acabo de cortar la rama en la que el pájaro estaba posado. Todos estamos hechos para volar, pero a veces nos sentamos en nuestras ramas, nos aferramos a las cosas que nos son familiares y nunca intentamos cambiar. Las posibilidades en el mundo son infinitas, pero la mayor parte de ellas permanecen sin descubrirse porque nunca intentamos ir más allá de nuestra zona de confort. Nos conformamos con lo familiar, con lo cómodo, con lo mundano.
necesitamos salir de nuestra zona de comodidad, destruir la rama del miedo en la que nos aferramos, a la que nos aferramos, y liberarnos para así poder emprender el vuelo. Pues bueno, ¿qué les pareció? Interesante, yo creo que a todos nos puede checar, ¿verdad? Así es de que, pues ahí está, cumpliendo con esta segunda parte del programa, agradeciéndoles por estar ahí presentes compartiendo con nosotros, recordándoles que pueden mantenerse en contacto con nosotros, ya sea por medio de las plataformas sociales, las redes sociales, o también al 55 14 74 49 44, 55 14 74 49 44, por mensajito de WhatsApp. Ahí estamos a la orden. Y recordarles, por favor, que nos ayuden a compartir estas ligas, estas redes sociales de Cátedra Familiar con sus familiares y amigos, que si nos están viendo por Facebook, le den ahí a la campanita de las notificaciones para que les esté llegando todo lo que estamos compartiendo, que le den un like a cada uno de los programas que están viendo, si así les parece, de manera que la información les esté sirviendo de algo. Lo mismo hagan en YouTube, ¿sí? Dando la manita hacia arriba, el like, o apretando, y también más bien apretando el botón de suscribirse para que esto nos dé la posibilidad de llegar y compartir con más todo esto que nos pueda estar funcionando acá a nosotros. Eso es lo que estamos haciendo nosotros en Cátedra Familiar, compartir lo que a nosotros nos está funcionando. Y así es que bueno, pues muchísimas gracias, no me queda más que mandarles un abrazo, nos vemos en el próximo programa la siguiente semana. Cuídense mucho, bendiciones desde lo alto para cada uno de ustedes, mucha luz en los corazones.